esta barrita de acá para que no me estorbe. Bueno, entonces la conferencia del día de hoy es sobre la neurofisiopatología de las epilepsias. Las epilepsias corresponden al segundo tema de mayor importancia de la neurología clínica. El tema principal de la neurología clínica en relación con la frecuencia son las cefaleas y en las epilepsias, digamos que es el tema exclusivo, casi que exclusivo, de la neurología. Y es importante porque es el segundo en frecuencia después de las cefaleas y también, como vamos a ver más adelante, al médico general le corresponde el manejo de la mayoría de las epilepsias una vez que se ha hecho el diagnóstico. Entonces hay que entender por qué razón el cerebro produce este problema, porque el cerebro genera este tipo de crisis. Entonces, hay que iniciar por hacer definiciones que son importantes en este tema. La primera definición es la definición de crisis epiléptica y de acuerdo con el Comité Operacional de Definiciones y Conceptos del Consenso de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se ha definido que el término correcto que se debe utilizar en la medicina, en las historias clínicas, en las comunicaciones con el personal de la salud es el término crisis y ponerle el apellido epiléptica. Y la crisis epiléptica se define como un evento paroxístico con síntomas neurológicos que se origina en una descarga electrofisiológica de un grupo de neuronas del cerebro. Entonces, el nombre se le aplica es al evento clínico, paroxístico. Y cuando hablamos de clínica, quiere decir, hay síntomas y signos neurológicos. Ahora, y hay que establecer entonces el origen o causa, que sería la descarga electrofisiológica de un grupo de neuronas, y esa descarga tiene una característica, es la hipersincronía. Quiere decir, hay un circuito o una red de neuronas de la corteza cerebral que tiene una hiperexcitación que produce esa descarga anormal. Esa descarga anormal produce una serie de trenes de despolarización que generan corrientes postsinápticas repetitivas que en el periodo interictal se observa en el electroencefalograma como puntas que pueden ser generalizadas o localizadas, y en el periodo ictal se presentan como una serie de polipuntas en el electroencefalograma que se supone provienen de la actividad de la corteza cerebral que, como dije, puede ser focal o puede ser generalizada. Entonces, esta es la primera definición. Términos inadecuados, por ejemplo, convulsión. Término inadecuado, arritmia o disritmia cerebral. Se debe hablar entonces de crisis epiléptica. ¿Y qué es un paroxismo? Paroxismo es un evento que ocurre de forma súbita, es decir, el inicio es repentino, tiene corta duración y la persona o el paciente retorna al estado basal. Entonces, la crisis epiléptica como paroxismo tiene una duración entre unos segundos e incluso en algún tipo de crisis epiléptica puede durar menos de un segundo y
la duración máxima de la crisis epiléptica es de 3 a 5 minutos. La razón por la cual se produce este paroxismo es por una hiperactividad del glutamato, bien sea actuando en receptores MDA, en receptores AMPA, que son receptores, o del kainato, que son receptores dependientes del voltaje, o actuando en receptores menos frecuentemente metabotrópicos. O también se produce la crisis epiléptica o el paroxismo epiléptico por una disminución de la actividad GABAérgica. Y esto eh, mm, se manifiesta en la corteza cerebral por una despolarización inicial seguida de una despolarización sostenida, que es la serie de espigas o descargas, y finalmente una repolarización con hiperpolarización de toda la corteza cerebral o de alguna parte de la corteza cerebral. Ahora, Profe, qué ¿sí? pena, le interrumpo. Una pregunta. ¿Me podrías explicar, sino que la verdad no me quedó claro? O sea, ¿es que el término convulsiones está mal usado o hay Sí, una está mal diferencia entre una usado. crisis? Ah, ok, gracias. Está mal usado para referirse a la crisis epiléptica, porque ya vamos a ver que convulsión es una alteración paroxística motora. No todas las crisis epilépticas, es más, la mayoría de las crisis epilépticas no tienen convulsiones. Y eso genera confusiones en el diagnóstico. Por esa razón, el término correcto es crisis epiléptica. Y vamos a ver que hay crisis más adelante, cuando veamos la clasificación, que pueden tener alteraciones motoras. Y hay crisis, la mayoría epilépticas, que no tienen alteraciones motoras. Entonces, solamente el término convulsión debe hacer referencia a las alteraciones motoras, pero de todas maneras, la Liga Internacional contra la Epilepsia recomienda que a esas crisis que tienen manifestaciones motoras tampoco le llamemos crisis convulsivas, sino que le llamemos crisis epilépticas motoras, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es, sí, es tratar de no usar el término convulsión para referirse a las crisis epilépticas, pero eso no es tan fácil de hacer porque ya es algo que se ha intronizado automáticamente en el lenguaje médico, pero hay que empezar a tener conciencia sobre eso, y la recomendación a las nuevas generaciones de médicos es que empecemos a utilizar de forma adecuada las clasificaciones y los conceptos y cambiar eso. Y si alguien de los profes o alguien de los médicos ya veteranos como yo empieza a hablar de convulsión, pues decirle, no, profe, mire que ya no se dice así, sino dice crisis epiléptica por esta razón, y explicar es una obligación educar. Bueno, entonces, el otro concepto es el concepto de epilepsia. ¿Es una condición o es un trastorno o es una enfermedad crónica? ¿Qué significa eso de condición? Es algo con lo que la persona nace, es decir, algo congénito, algo hereditario. O es un trastorno, quiere decir, es una alteración neurofisiopatológica, pero que no se ha definido la causa. O es una enfermedad crónica, es decir, es ya algo en donde conocemos la causa. Entonces, esas son características que tiene la epilepsia, que puede ser cualquiera de esas tres, puede aparecer en cualquiera de esas tres formas, como una condición, es decir, algo con lo que uno nace, uno nació con eso, como decir, por ejemplo, la miopía. Entonces, la miopía, uno nace con eso, pero uno no puede decir que la miopía es una enfermedad. Depende de qué impacto tenga. La mayoría de las miopías no son enfermedades porque no producen nada.
pero algunas pueden ser un trastorno. Entonces ya una miopía moderada que requiere gafas, requiere lentes, requiere cirugía, entonces ya eso es un trastorno. O es una enfermedad, es una miopía producida por alguna alteración específica ya diferente externa del ojo. Entonces, en la epilepsia, a cualquiera de esas tres formas de presentarse se caracteriza por dos o más crisis epilépticas, recurrentes, espontáneas o provocadas. En el caso de crisis epilépticas provocadas le llamamos también crisis refleja, y es lo que graficamos acá abajo. Entonces, para hablar de epilepsia tiene que haber dos o más crisis. Es lo que se registraría en un electroencefalograma, en donde se observa que para que hablemos de crisis epilépticas debe haber dos o más crisis que pueden ser focales o pueden ser generalizadas, secundarias o generalizadas primarias o generalizadas secundarias. Entonces, para que uno diga que una persona tiene epilepsia, para hacer el diagnóstico de epilepsia, la persona tiene que haber tenido al menos dos crisis. Y esas crisis deben tener alto riesgo de recurrencia. ¿Y cómo define la Liga Internacional contra la Epilepsia el asunto de la recurrencia de manera operativa? Uno, que haya dos crisis epilépticas no provocadas o provocadas separadas por un lapso igual o mayor a 24 horas. Es decir, que para decir que una crisis epiléptica sea epilepsia, la persona tiene que tener dos crisis y esas dos crisis tienen que tener una separación mayor de 24 horas. Si ocurre dos crisis dentro de 24 horas, se considera una sola crisis. Es decir, que si alguien tiene una crisis a las 8 de la mañana y le vuelve a repetir a las 12 del día, ese es una sola crisis. Para considerarlo dos crisis tiene que ser que le ocurra una crisis a las 8 de la mañana y una crisis al día siguiente a las 9, a las 10, a las 12 de la mañana o otra crisis a la semana. Entonces ahí sí se habla de dos crisis. También se habla de recurrencia y se puede hacer el diagnóstico de epilepsia cuando hay una sola crisis no provocada, es decir, no hay nada que cause esa crisis, no hay nada que explique esa crisis, y una probabilidad de recurrencia igual o mayor al 60% de tener una segunda crisis en los próximos 10 años. Es decir, que la persona tuvo la crisis epiléptica, le hicimos, por ejemplo, una resonancia magnética y encontramos una lesión estructural en el cerebro en una región o en una zona que sabemos que es altamente epileptogénica. Por ejemplo, en la punta del lóbulo temporal o en la región órbito-basal o en la región prefrontal. Si nosotros encontramos que la persona tuvo una crisis y hay ese tipo de lesiones, cualquier tipo de lesión en alguna de esas zonas epileptogénicas, entonces consideramos que la probabilidad de que esa crisis se repita es mayor del 60% y en ese caso entonces también podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. Y otra, digamos, otro criterio para hacer diagnóstico de epilepsia por el riesgo de recurrencia es cuando hay una crisis que corresponde a un síndrome epiléptico típico. Hacemos un electro y el electro muestra alteraciones electrofisiológicas compatibles con ese síndrome epiléptico típico o específico. Por ejemplo, la persona tiene una crisis de ausencia y encontramos un electro como este que se ve en la parte inferior derecha de la diapositiva, que está caracterizado por
la presencia de una punta y una onda lenta de 3 ciclos por segundo. Entonces, ese es el electroencefalograma típico de las crisis de ausencias típicas. Entonces, en ese caso, aunque haya dado una sola ausencia, ya podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. O igual, si ocurre una crisis tónico-clónica generalizada y hacemos un electro y encontramos una serie de descargas de polipuntas generalizadas. Ese es un electroencefalograma típico de la epilepsia generalizada tónico-clónica. Bueno, y lo otro es, le dio en la noche. Entonces, de la epilepsia tónico-clónica generalizada hípnica o llamada también nocturna o del sueño. Entonces, si esas condiciones se reúnan, aunque sea una sola crisis, si eso coincide con un electroencefalograma típico, entonces también podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. Y eso es importante porque cada vez que hagamos el diagnóstico de epilepsia, debemos pensar en iniciar tratamiento. No así cuando el diagnóstico es de crisis epiléptica. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de crisis epiléptica, estamos suponiendo que eso no se va a repetir, entonces ahí no hay que hacer tratamiento. Cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia, estamos suponiendo que eso se va a repetir, entonces en ese caso tenemos la obligación de iniciar tratamiento. ¿Qué eventos paroxísticos se confunden con mucha frecuencia con crisis epiléptica? Y hay que hacer obligatoriamente diagnóstico diferencial. Uno es el síncope. Es el que más frecuentemente se confunde. ¿Qué es un síncope? Es una alteración de la conciencia de origen cardiovascular. Entonces la persona tiene o modificación de la conciencia o pérdida de la conciencia, pero el origen de esa alteración es por cambios cardiovasculares, bien sea porque la persona se le bajó la presión o porque tiene una arritmia o porque hizo un paro cardíaco, cualquier cosa que altere el funcionamiento cardiovascular puede producir un síncope. El más frecuente es el síncope hipotensivo o de hipotensión con el cambio postural o alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, especialmente el parasimpático. Entonces, eso se llama síncope ortostático, que puede ser producido por problemas, por condiciones espontáneas, en el caso de la disautonomía o síncope paroxístico agudo recurrente, benigno, del cual sufren muchas personas que tienen disautonomía. Entonces, en ese caso, la pérdida del conocimiento o la alteración de la conciencia debe diferenciarse de una crisis epiléptica. Usualmente, la diferencia es la forma como ocurre esa alteración de la conciencia. El síncope siempre ocurre en actividad física o en cambio postural o con el esfuerzo. La crisis epiléptica ocurre en cualquier momento. Incluso la persona puede estar sentada tranquila viendo televisión sin hacer nada. En el síncope no. El síncope, la persona tiene que estar haciendo algo. O estaba acostada y se levantó, o se agachó y se levantó, o levantó un peso, o estaba haciendo ejercicios, dejó de hacer ejercicio y se le alteró el conocimiento o perdió el conocimiento. El único síncope que puede ocurrir en reposo es el síncope producido por el infarto agudo del miocardio del sueño, donde la persona se despierta mareada, maluqueada, con un dolor en el pecho y pierde el conocimiento. Pero mire, ahí hay un montón de síntomas que están diciendo eso fue un infarto agudo del miocardio o un espasmo coronario. Entonces, por esa razón hay que preguntar
sobre las características del paroxismo y las causas desencadenantes. La crisis epiléptica usualmente no tiene una causa desencadenante específica, y digo usualmente porque hay algunas crisis epilépticas que son desencadenadas por estímulos externos que se llaman crisis reflejas, de las cuales hablaremos más adelante. El otro paroxismo es la lipotimia, que es una perturbación de la conciencia o una pérdida de la conciencia por una encefalopatía aguda paroxística. Es decir, en la sangre ocurre una pérdida de la homeostasis metabólica y la persona se le altera la conciencia o puede tener pérdida de la conciencia. La causa más frecuente de la hipotimia son los trastornos hidroelectrolíticos por deshidratación. De la persona tiene diarrea, tiene vómitos o está haciendo ejercicios y no se hidrata bien, y entonces empieza a tener alteración de la conciencia, y si no ingiere líquidos, si no ingiere electrolíticos, incluso electrolitos, perdón, puede perder la conciencia. Entonces, eso es lo que se llama lipotimia. A diferencia del síncope, la lipotimia ocurre de manera más lenta. El síncope ocurre de manera más súbita. Es decir, la persona se levantó y se mareó, perdió el conocimiento. Ese es probablemente un síncope. O, en el caso de la lipotimia, la persona empieza a sentirse con maluquera, con mareo, con náuseas, y lentamente empieza a alterarse de la conciencia, porque la alteración de los electrolitos o las alteraciones metabólicas ocurren de manera más lenta. La otra causa de la hipotimia frecuente son las alteraciones del metabolismo de la glucosa, es decir, hipoglicemias o hiperglicemias en las personas que sufren de diabetes o que tienen alto riesgo de diabetes. Entonces, esas personas también, en estados de ayuno o en estados de ingesta masiva o abundante de alimentos, pueden tener una lipotimia. La otra crisis paroxística que hay que hacer diagnóstico diferencial de crisis epiléptica es la migraña, que es un dolor de cabeza, como ya vimos en la conferencia pasada, de alteraciones neurológicas que se llaman auras, en las migrañas con auras, seguidos de dolores de cabeza intensos, recurrentes, paroxísticos. Y otro elemento que permite el diagnóstico diferencial de los paroxismos epilépticos de estos otros paroxismos es la duración. El síncope dura segundos, por eso es el que más se parece a la epilepsia. La lipotimia puede durar varios minutos u horas, dependiendo de la intervención, y la migraña, la aura dura minutos, pero la crisis migrañosa dura horas. El otro trastorno paroxístico es la isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria son síntomas neurológicos producidos por una disminución súbita del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el síncope? El síncope es una disminución de la actividad cardiovascular que afecta toda la circulación. En el caso de la isquemia cerebral transitoria, solamente afecta la circulación hacia el cerebro, usualmente porque hay un vaso, una arteria del cerebro, usualmente las carótidas, que tienen una disminución súbita por amenaza de que se va a tapar o se va a ocluir esa arteria carótida o la cerebral media. Es decir, usualmente son los grandes vasos los que producen isquemia cerebral transitoria. Entonces, se acompañan de síntomas neurovasculares, y eso es lo que permite hacer el diagnóstico diferencial. La explicación del síntoma y el signo que tiene la persona durante la crisis de isquemia cerebral transitoria tiene que ver con alguna región irrigada específicamente por una arteria. La forma
más frecuente de isquemia cerebral transitoria se llama la amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz, perdón, la amaurosis fugaz es la pérdida súbita de la visión por un ojo que ocurre de manera progresiva en el curso de unos minutos o unas horas. O sea, la persona se le empieza a oscurecer la visión por uno de los dos ojos. Usualmente no. Ocurre del lado de la carótida que se está tapando. Entonces, dependiendo del grado de oclusión de la arteria carótida, la persona empieza a tener un estrechamiento progresivo de la visión, es decir, la visión se va poniendo oscura de la periferia hacia el centro hasta que la persona pierde completamente la visión. Eso se llama amaurosis y es fugaz porque esa pérdida de la visión puede durar varias horas. O sea, la persona a la hora, a las 2 horas, es decir, antes de las 24 horas en todo caso, debe recuperar la visión, porque si ya no la recupera, pues ya es una amaurosis permanente y ya lo que ocurrió fue un infarto de la retina. Y eso se produce por oclusión de la arteria oftálmica. Hay otras formas de isquemia cerebral transitoria, por ejemplo, afasias transitorias, es decir, la persona pierde el lenguaje porque se le ocluye la arteria cerebral media o la arteria carótida del lado izquierdo, o puede tener una hemianopsia derecha o izquierda, dependiendo si la alteración entonces es en la circulación posterior. En todo caso, hay que tener en cuenta que la isquemia cerebral transitoria se caracteriza por síndromes neurovasculares pasajeros. Indica una urgencia médica porque si no se consulta y se hace tratamiento para evitar la oclusión de la arteria, entonces se va a producir un ataque cerebrovascular agudo y la persona va a quedar probablemente con secuelas. Entonces, ese es un aviso, una tarjeta amarilla a la que hay que ponerle atención porque si no va a tener consecuencias graves. Las otras son las crisis funcionales. Las crisis, y aquí ya si hablamos de convulsiones, funcionales porque la mayoría tiene movimientos. Entonces, las crisis funcionales son crisis que se parecen a las crisis epilépticas motoras. Entonces, entre esas están las crisis conversivas, las crisis histéricas y la simulación. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Antes se llamaban crisis somatomorfas. Ahora el DSM-5 le llama crisis funcionales que parecen trastornos neurológicos. Entonces, la crisis conversiva es una crisis convulsiva de origen psicógeno. Es decir, la persona tiene movimientos de sacudidas de todo el cuerpo que parecen crisis epilépticas motoras. La diferencia es que al hacerse un electroencefalograma no se encuentra ninguna descarga eléctrica en el cerebro y el origen de la crisis usualmente es una situación psicológica traumática. Entonces, es, por ejemplo, lo que se observa los viernes en la noche, cuando la señora que es maltratada, que tiene abuso físico y sexual por parte del esposo, el señor llega borracho y entonces a la señora le da una crisis convulsiva, la llevan a urgencia y tiene todas las características de crisis convulsiva de origen psicógeno o crisis funcional de tipo conversivo. Eso se caracteriza porque las sacudidas son absolutamente irregulares, bruscas y una diferencia que hace pensar que la crisis es
de tipo funcional o psicógeno y no es una crisis epiléptica, son el estado de los ojos. Usualmente la crisis conversiva, los ojos están fuertemente cerrados, bien apretados y la persona no se los deja abrir. En la crisis epiléptica, usualmente la persona mantiene los ojos abiertos y la mirada desviada hacia arriba. La crisis histérica, que ya el DSM-5 la considera como formando parte de la crisis conversiva, ya no la separa, es una expresión emocional exagerada y teatral de las personas. Entonces, las personas cada vez que se emocionan tienen estas crisis que pueden simular o aparentar pérdida del conocimiento y puede tener o no tener crisis convulsiva. Es decir, es como una especie de desmayo. Es decir, la persona cada vez que se emociona se desmaya. Y puede ocurrir en emociones positivas o negativas. Es decir, llegó a la mamá de viaje, la persona está ahí, ve que viene la mamá y se emociona y se desmaya. O le ocurre un accidente a alguien de la familia, entonces le dan la noticia y la persona se desmaya. O fallece algún ser querido, le dan la noticia y la persona se desmaya. Entonces eso se considera una crisis también de tipo somatomorfo o de tipo funcional, que hay que hacer el diagnóstico diferencial de crisis epiléptica. La otra área de las crisis funcionales es la simulación. Y hay que hacer diagnóstico diferencial entre simulación y crisis funcionales conversivas e histéricas. Porque el simulador es alguien que hace de manera deliberada o se provoca de manera deliberada estas crisis, entre comillas, supuestamente epilépticas, para obtener una ganancia económica deliberada o una ganancia secundaria de tipo legal. Entonces son las personas que ya simulan que tienen una crisis eh, epiléptica porque necesitan obtener una ganancia secundaria, usualmente a través de un acto delincuencial. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la calle, en el centro, en Junín o en las estaciones del metro, en donde la persona que simula se aparentemente tiene una crisis epiléptica, la gente se aglomera para ayudar y los cómplices entonces aprovechan y empiezan a robar celulares y a robar carteras. Entonces es una crisis simulada para cometer un acto delincuencial. O lo mismo es, simulan que es una crisis epiléptica en un sitio oscuro para que alguien se acerque, entonces aparecen los cómplices y atracan a la persona. O la persona que está en la cárcel, entonces simula que tiene una crisis epiléptica para que la saquen de la cárcel, la llevan a una urgencia y ahí los compañeros aparecen y generan una fuga. O que simula que tiene crisis epiléptica para que ya no lo tengan en la cárcel, sino que lo manden a detención domiciliaria o detención en un centro hospitalario. Entonces, eso ya no es una crisis funcional de tipo conversivo o histérico, sino que es una simulación. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial porque la persona con crisis funcional conversiva o histérica tiene una condición o tiene un trastorno. La persona que está simulando es un psicópata, es un delincuente. Otra crisis paroxística de la que hay que hacer diferencia con la epilepsia es el espasmo del sollozo o disautonomía paroxística infantil del llanto. Entonces, estos niños, usualmente entre los 6
y los 4 años, cuando empiezan a llorar, hacen un paro cardíaco o un paro respiratorio. En el caso del paro respiratorio, entonces se ponen cianóticos y pierden el conocimiento. En el caso del paro cardíaco, entonces se ponen pálidos y pierden el conocimiento. Esto ocurre por una inmadurez del sistema nervioso autónomo que produce una disregulación entre el llanto, la respiración y el funcionamiento pulmonar y cardíaco, que lleva a la aparición de este síncope. Este síncope desaparece con la edad, usualmente con la maduración del sistema nervioso autónomo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Lo que hacen normalmente las mamás. Cargan al niño y lo sacuden y ya. Eso es como, actúa como si fuera un masaje cardíaco o una respiración ventilatoria fuerte. Ya, entonces no es correcto decir, no, déjelo que eso se le quita, no, no se le va a quitar. Puede producir un paro respiratorio cardíaco permanente. Lo que hay que hacer es sacudir al niño para que vuelva a respirar o el corazón vuelva a su ritmo normal. Las otras crisis son las crisis de pánico, que es una forma de angustia súbita, inmotivada, o secundario a un estrés, a un trastorno de estrés postraumático. Entonces algunas de estas crisis de pánico pudieran parecerse a crisis epilépticas de origen focal con contenido emocional, las cuales vamos a describir más adelante. ¿Por qué se producen las crisis epilépticas? Entonces ya sí vamos a entrar a hablar del tema de manera más detallada. Se producen o por disminución de la actividad inhibitoria mediada por el ácido gamma aminobutírico, es decir, disminución de la actividad GABAérgica, como ya mencioné, cuando el GABA actúa especialmente en receptores A, que son los receptores inhibitorios de la corteza cerebral. Esto conduce a una disminución de la permeabilidad de la membrana para el cloro, entonces esto puede generar una hiperexcitabilidad. O la otra razón es que hay un aumento de la actividad glutamatérgica en la corteza cerebral. El glutamato es el neurotransmisor necesario para activar la corteza, pero si está hiperactivo, esta actividad se sale de control, esa excitabilidad se sale de control y puede generar crisis epilépticas, especialmente cuando actúa sobre receptores neurotrópicos ionotrópicos, receptores ionotrópicos como los del kainato, los receptores AMPA y los receptores NMDA. Menos frecuentemente, perdón, ocurren crisis epilépticas cuando actúan sobre receptores metabotrópicos. Esto genera un aumento de la permeabilidad, de la conductancia, de la membrana para el sodio, para el potasio y para el calcio, produciendo una hiperexcitación de la membrana que disminuye el umbral de trenes de despolarización continua, que es lo que se llama el umbral epiléptico, con aumento de corrientes postsinápticas, que es lo que lleva a que aparezcan los síntomas neurológicos de la crisis epiléptica. Y esto es lo que se ilustra en esta diapositiva para mostrar cuáles son los neurotransmisores principales involucrados en la epilepsia. Uno es el glutamato, que va a producir una disfunción del metabolismo oxidativo de la terminación, especialmente en la terminación sináptica, que va a llevar a una hiperactividad de el glutamato actuando en cualquiera de los receptores ionotrópicos que ya mencionamos, que va a aumentar la conductancia para el calcio,
para el sodio y para el potasio, produciendo hiperexcitabilidad postsináptica, que puede llevar a una disfunción mitocondrial del metabolismo oxidativo de la neurona, especialmente en esta región sináptica. Y esto es lo que va a producir la hiperactividad eléctrica postsináptica. La otra causa es una disrupción de la actividad inhibitoria GABAérgica. Entonces, en este caso, lo que ocurre es una disminución de la conductancia para el cloro que lleva a una disminución de la inhibición y por eso se produce la hiperexcitabilidad de la actividad glutamatérgica. Entonces, cualquiera de los dos neurotransmisores que se altere puede generar crisis epiléptica y eso puede ser de manera directa, es decir, lo que está alterado son los receptores del glutamato o del ácido gamma aminobutírico o del GABA, o pueden estar intermediados por otro neurotransmisor excitatorio, por ejemplo, la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina puede hipersensibilizar los receptores del glutamato. Y entonces ya no es la actividad directa del glutamato, sino la actividad del glutamato mediada por hiperactividad de la acetilcolina. O en el caso de el GABA puede ser una pérdida de la inhibición mediada por la adenosina o por la glicina. Es decir, la adenosina, que es un aminoácido, le quita o compite por la modulación del ácido gamma aminobutírico. Entonces el GABA pierde su capacidad de inhibición y esto lleva a un estado de hiperexcitabilidad. Es decir, que las alteraciones pueden ser directas o mediadas por otros neurotransmisores. En todo caso, sea directa, como aparece acá, o mediada por la acetilcolina, lo que ocurre es una pérdida de la inhibición del GABA o una hiperactivación del glutamato que va a producir trenes de descargas despolarizantes como los que vemos acá del lado derecho de la diapositiva, y eso se acompaña de síntomas neurológicos. Y aquí estamos ilustrando las características del receptor GABA y las diferentes subunidades que se pueden alterar para producir crisis epilépticas y las características estructurales del receptor del glutamato y sus diferentes subunidades que se pueden modificar o alterar para producir la hiperactividad glutamatérgica. Esto puede ocurrir por lesiones o puede ocurrir, cuando ocurre por lesiones, entonces hablamos de enfermedades. Entonces la epilepsia en este caso es una enfermedad, o las alteraciones de los receptores pueden ocurrir por problemas hereditarios, o sea, la persona nace con esas alteraciones, entonces en ese caso hablamos de una condición, o por problemas metabólicos que lleven a que se modifiquen los receptores del GABA o del glutamato, y entonces en ese caso hablamos de un trastorno. Y aquí ilustramos los sitios donde pueden actuar los diferentes medicamentos. Algunos de ellos tienen actividad anticonvulsiva, es decir, inhiben las convulsiones o inhiben las crisis epilépticas. Ahora se habla de medicamentos anticríticos. Antes se llamaban medicamentos anticonvulsivos, después se llamaron antiepilépticos, pero realmente muy pocos medicamentos quitan del todo o curan del todo la epilepsia, y por eso ahora se llaman medicamentos anticríticos y sustancias que pueden generar crisis epilépticas. Entonces hay medicamentos agonistas del GABA que mejoran y previenen las crisis epilépticas, y hay antagonistas del GABA que
promueven la aparición de crisis epiléptica. Lo contrario ocurre con el glutamato. Hay inhibidores o antagonistas del glutamato que disminuyen las crisis epilépticas y hay agonistas glutamatérgicos que producen crisis epilépticas. Y esto es lo que ocurre a nivel de los canales del sodio y del calcio cuando hay esta hiperactividad glutamatérgica y el bloqueo de la actividad de la conductancia del cloro para producir crisis epiléptica mediada, por ejemplo, por otro aminoácido, en este caso la glicina. Entonces la glicina puede actuar directamente o activando los receptores del glutamato para generar crisis epilépticas. O sea que no solamente es directamente el glutamato y el GABA los que están directamente relacionados con las crisis epilépticas, sino que puede ser intermediados por otros neurotransmisores o incluso por iones. Sabemos que el aumento del magnesio y del potasio solos pueden llevar a una disminución de las crisis epilépticas, es decir, bloquear la actividad glutamatérgica. Entonces también los aumentos o disminuciones de iones en la sangre pueden ser también activadores o moduladores de las crisis epilépticas. Pero no solamente intervienen las corrientes postsinápticas entre las neuronas, sino que también interviene la modulación de esas corrientes y la actividad de los neurotransmisores mediadas o moduladas por los astrocitos. Entonces se sabe que hay una actividad epileptogénica cuando hay una elevación, por ejemplo, de la isoforma del receptor 2 para el inositol trifosfato, que tiene esa sigla, IP3R2, mediada por el calcio en los astrocitos en algunas formas de epilepsia, especialmente en modelos experimentales en ratones inducidas con dosis bajas del cainato. O sea que no solamente es los receptores de las neuronas, sino los receptores del glutamato y del ácido gamma aminobutírico que modulan el metabolismo de estos neurotransmisores que están mediados por receptores de los astrocitos. Es decir, que las células de la glía también intervienen en la conformación de lo que se llama el circuito o la red neural epileptogénica, que puede ocurrir en forma hiperaguda, es decir, hay modelos de crisis epiléptica que generan conexiones entre diferentes circuitos del cerebro para producir crisis epilépticas o de manera aguda o ya de manera crónica, en donde ya la estructura de ese circuito se volvió estable. Y cada vez que se estimula ese circuito, aparece crisis epiléptica. Entonces, en ese caso estaremos hablando ya de una epilepsia. Entonces, los circuitos pueden ser solamente de crisis hiperagudas o de crisis agudas epilépticas o ya en forma crónica circuitos epilépticos, circuitos cerebrales que ya se vuelven eh, provocadores de crisis epilépticas. Y en la conformación de esos circuitos entran a jugar un papel preponderante unas oscilaciones de alta frecuencia en la corteza cerebral en los modelos animales y en la corteza cerebral de las personas o animales con epilepsia, que inician con una sincronía de un grupo de neuronas y esa sincronía persiste con descargas cada vez más frecuentes, va a haber pérdida neuronal y una reorganización de manera inadecuada
de las conexiones sinápticas de ese circuito, que va a producir una hiperexcitabilidad de salida, va a reclutar otras neuronas cercanas o a distancia y se va a producir ya el circuito neuronal o neural epileptogénico, que va a empezar a descargar de manera espontánea. Y no solamente intervienen las neuronas, sino que intervienen las células de la glía en la reorganización de la producción de esas oscilaciones eléctricas de alta frecuencia, que hacen que ya el circuito se vuelva estable. Y ese circuito entonces ya tiene pérdida de la inhibición funcional y una hiperexcitabilidad persistente con producción de trenes de descargas de manera espontánea, que inicialmente son espigas aisladas, como se ve acá en esta parte derecha de la diapositiva, y posteriormente se vuelven en espigas múltiples llamadas espigas en cepillo. Y ya ahí, en ese momento, ya ese circuito se volvió epileptogénico. Y eso es lo que se muestra en los estudios de los modelos de epileptogénesis o modelos in vitro de epilepsia. Uno de ellos es el modelo de cultivo de células madres. Este cultivo de células madres se puede hacer o se puede inducir para que se conviertan en neuronas, y si esas neuronas se manipulan cambiando las condiciones extracelulares en las que se encuentran, por ejemplo, aumentando el potasio extracelular y bajando el calcio, el sodio y el magnesio extracelular, se aumentan las frecuencias de disparos, que es lo que vemos acá, generando ondas agudas en cepillo. O también se puede hacer colocando esos cultivos de neuronas en condiciones de neurotransmisores inadecuados, bloqueando los receptores GABA, utilizando cualquiera de estas sustancias: isoniazida, gabacina, picrotoxina, bicuculina o pentilene tetrazol. Entonces, si nosotros hacemos eso en un cultivo de neuronas a partir de células madres, entonces construimos un circuito neuronal in vitro epileptogénico que permanentemente va a estar produciendo estas descargas en cepillo. Y eso se puede hacer de células madres, pero también se puede hacer obteniendo cultivos de diferentes tejidos. Por ejemplo, en la gráfica A está la porción CA1 de animales normales sin y con filtro, que también se les puede inducir actividad epileptogénica para que produzcan descargas en cepillo. O hipocampo de pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, que se les ha hecho cirugía del lóbulo temporal, entonces ese tejido se puede cultivar y se puede colocar en condiciones de que sigan descargando para producir esas descargas epileptogénicas en cepillo. O hipocampo de animales a los que se les ha inducido epilepsia crónica utilizando toxina tetánica, como es el gráfico C, o en el gráfico D, que son descargas en cepillo de la porción CA3 de animales normales que están sumergidas en solución de potasio en concentraciones altas. Entonces es simplemente el hipocampo de un ratoncito, se cultiva y se mete en una solución alta de potasio y se producen estas ondas persistentes en cepillo. O las oscilaciones rápidas de tajadas de la porción CA3 del hipocampo inducida por toxina tetánica. O ondas lentas en la diagrama F de porción CA1 de hipocampo de ratones en soluciones bajas de calcio. Entonces, todo esto son modelos in vitro de epilepsia con registro eléctrico utilizando electrodos intracelulares.
Y todos estos son los modelos que se han diseñado en los laboratorios de neurobiología, de neurociencias básicas para estudiar la epilepsia. Entonces se hacen estos modelos y se hacen los registros y se ven las modificaciones de los registros de estas células que provienen de diferentes tipos de animales y que tienen diversas utilidades. ¿Para qué se utilizan estos modelos in vitro de epilepsia? Para tener líneas celulares que permitan estudios de polimorfismos epileptogénicos. Es decir, manipular células madres para producir neuronas epileptogénicas y saber cuáles son los receptores de los neurotransmisores que más producen descargas epileptogénicas y cómo modificar eso a través de manipulación genética. Estudios de componentes electrofisiológicos y de conectividad tisular, es decir, cómo se construye, cómo se hace la red epileptogénica, que era lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. ¿Cómo se sabe que eso ocurre? Simplemente utilizando estos modelos in vitro de epileptogénesis. Para hacer análisis molecular de las proteínas y los neurotransmisores involucrados y qué elementos del ambiente modifican o activan estas alteraciones moleculares. Es decir, hacer neurobiología molecular de la epilepsia. Estudio de la farmacodinámica de algunos medicamentos anticrisis o antiepilépticos. Es decir, de qué manera activan o modifican o modulan los medicamentos antiepilépticos estas alteraciones epileptogénicas. Y experimentos de aprendizaje epileptogénico, es decir, qué cosas modifican la actividad epileptogénica a través de aprendizaje neural o llamado también aprendizaje no asociativo, es decir, el aprendizaje directo de la neurona, mediante qué tipo de estímulos eléctricos o qué tipo de estímulos magnéticos o qué tipo de estímulos neuroquímicos. ¿Qué ventajas tiene este modelo de epilepsia y qué desventajas tiene? De la mayor ventaja son los aspectos bioéticos, porque son cultivos de células. Entonces no hay que hacer ninguna llenado de consentimiento informado ni nada de eso. O sea, ¿no? Son cultivos de células que hacen que los aspectos bioéticos y éticos sean muy sencillos. La otra ventaja es que son reproducibles. O sea, las líneas celulares se pueden reproducir todo lo que uno quiera. Y son muy precisos porque las medidas que se hacen son eventos eléctricos que se toman directamente de las células, del tejido directo. ¿Y qué desventaja tiene el modelo? Pues que no corresponden siempre a lo observado en la clínica. Es decir, ahí tenemos unas neuronas de un tejido, pero eso no necesariamente corresponde a lo que está ocurriendo en un cerebro humano. Y lo otro es que son muy costosos, o sea, tener un laboratorio de neurociencias básicas para cultivo de tejidos y para manipulación utilizando reactivos, usualmente son muy costosos. Y por eso, bueno, y la tecnología que se requiere es una tecnología también muy alta, muy sofisticada, que tiene altos costos. ¿Y cómo hemos llegado ahí? Pues a través del trabajo de estos señores que arrancó en 1937 y los últimos modelos celulares empezaron en el 2015, extrapolando lo que estos investigadores observaron durante toda la historia del estudio de la epileptogénesis en modelos animales. Es decir, que estos autores iniciaron desde Putman y Merritt estudios en animales hasta llegar ya con la alta tecnología a los estudios en células madres y cultivos de tejido. Entonces,
pero la comprensión inicial de la epilepsia se hizo en modelos animales y todos estos animales han sido utilizados. Desde el gusano redondo, es decir, el ascari, pasando por la sanguijuela, la planaria, la drosófila, o sea, la mosca de las frutas o del banano, el pez cebra y los renacuajos. Y aquí en los recuadros vemos en qué tipo de experimentos epileptogénicos han sido utilizados cada uno de estos modelos animales. Y es lo que se llaman los modelos animales de no mamíferos. Y los otros modelos animales son los de los mamíferos. En este momento el que casi se utiliza de manera exclusiva es el de ratón. Ya es muy difícil que se autoricen desde el punto de vista bioético experimentos en animales diferentes al ratón. Ya no se pueden hacer experimentos ni en perros, ni en gatos, y mucho menos en monos. Entonces, el modelo que también tiene mucha facilidad para ser estructurado, construido, es el modelo epileptogénico de la drosófila. Entonces, hay unas drosófilas, hay unas tipo de moscas que se manipulan para construir modelos de epilepsia en estas moscas, generando una manipulación de este gen, que es una mutación sin sentido en un gen que tiene que ver con los canales de sodio y calcio dependientes del voltaje en el cerebro de las drosófilas. Entonces produce este tipo de crisis epiléptica, donde hay un salto inicial, después una parálisis, después una crisis tónico-clónica, después una fase de relajación y parálisis y posteriormente un salto de recuperación y ya la mosca vuelve a estar normal. Y se pueden registrar con electrodos intracelulares, qué es lo que ocurre a nivel de la actividad eléctrica en cada una de estas fases. Entonces, este es un modelo de epilepsia producida por canalopatía y es un modelo muy eficiente para estudiar crisis epilépticas genéticas de canalopatías, simulando alteraciones de los genes que ocurren también en los humanos y que se acompañan de crisis epilépticas. Otro modelo de no mamífero es el del pez cebra, que tiene muchas ventajas que el estudio con moscas o que el estudio in vitro. Y se ha estudiado en todo porque tiene todas estas características. Primero, que es un organismo vivo, que tiene una actividad diurna, que tiene expresiones de genes que son similares a los que se pueden encontrar en los mamíferos. Es una, digamos, su manejo en el laboratorio es mucho más barato y mucho más efectivo que el que puede ocurrir, por ejemplo, con la manipulación con tejidos o con moscas que requieren una tecnología muy alta. Y cuando se estudian medicamentos, requieren muy bajas dosis de medicación y su reproducción es rápida y confiable. Luego su reproducibilidad también es muy precisa. Y se ha utilizado el pez cebra en el estudio de todos estos tipos de epilepsias genéticas relacionadas con mutaciones de canalopatías o epilepsias metabólicas producidas por alteraciones metabólicas, usualmente genéticas, o alteraciones en la creatinina, o alteraciones en genes del glutamato, o disfunciones mitocondriales. En todo este tipo de epilepsia se ha estudiado con el pez cebra, que tiene la ventaja adicional, que no solamente se puede estudiar la epilepsia, sino que se puede estudiar el aprendizaje, tanto para ver cuáles son las alteraciones del aprendizaje producidas por la epilepsia o cuáles son las alteraciones del aprendizaje producidos por los medicamentos anticrisis
o medicamentos antiepilepsia, utilizando estos laberintos diseñados especialmente para mirar y observar la conducta del pez cebra, es especialmente en la función de memoria, utilizando aprendizaje condicionado o aprendizaje asociativo. Otros animales que pueden tener epilepsia, está este ratón de Mongolia, que tiene en el 20% de los individuos una alta susceptibilidad a crisis epiléptica. El 20% de las camadas de estos ratones nacen con epilepsia porque tienen una mutación que produce una actividad disminuida en la GABA descarboxilasa. Entonces se produce una hiperactividad glutamatérgica que lleva a que tengan crisis epiléptica. Lo mismo que estos pollos japoneses, pollos Fayumi, que tienen una mutación autosómica recesiva en este cromosoma, que se acompaña de crisis epiléptica y de muerte súbita. Entonces se utiliza esta mutación y la manipulación genética que se puede hacer de esta mutación para tratar de buscar explicaciones a la asociación entre epilepsia y muerte súbita, o explicación de muerte súbita y epilepsia, que hoy sabemos tiene mucha relación con hiperactividad, hiperexcitabilidad por reclutamiento del lóbulo de la ínsula anterior. Y estos son los otros modelos experimentales en animales de tipo químico, físico o manipulación genética. Entonces, en el caso de modelos animales de tipo físico, el más antiguo, el más conocido, el más estudiado, es el modelo de Kindling eléctrico, que produce crisis focales. Antes se llamaban crisis parciales complejas, ahora se llaman crisis focales en los adultos y en los recién nacidos, ratones, estamos hablando de ratones. También puede producirse crisis, pero ya no crónicas, sino agudas, utilizando postdescargas corticales o utilizando descargas supraumbrales, llamadas también electrochoques, que produce crisis agudas, o utilizando hipoxia. Entonces, esto usualmente se hace en ratones y ratas. Antes se podía hacer en cualquiera de estos animales, ya no. Ya todo está suscrito a ratas porque no hay necesidad de utilizar estos animales. Lo mismo que pasa en los ratones y las ratas, pues es igual que puede pasar en gatos, perros y monos. Entonces luego no tiene ninguna justificación. Lo que ocurre es un proceso de sensibilización central, es decir, de aprendizaje no asociativo, que lleva a que un estímulo eléctrico subumbral repetitivo, producido de manera aleatoria, es decir, que no sea predecible, produce un reclutamiento que va a llevar a una actividad umbral de hiperexcitabilidad de los tejidos, y eso mismo se puede conseguir con estímulo eléctrico umbral, con hipoxia, con hipertermia, y esto se produce por aumento del glutamato, que aumenta la conductancia para el sodio, y el calcio, que va a producir esta serie de descargas en cepillo que se generan posteriormente de manera espontánea. Entonces quiere decir, la sensibilización central llevó a que ese grupo de neuronas de la corteza cerebral descarguen de manera espontánea, aunque ya no haya el estímulo. Y lo mismo se ha conseguido, así como se ha conseguido para las crisis recurrentes, que primero se estructuran mediante el Kindling y después ya el cerebro, la corteza cerebral, empieza a producir las descargas de manera espontánea, acompañada de crisis epilépticas. Lo mismo puede ocurrir con el estatus epiléptico. Se puede hacer un modelo de Kindling que produzca crisis epilépticas a repetición
de manera continua, después dejar el estímulo, hay un periodo de latencia y el estatus después de un periodo de latencia aparecen crisis epilépticas de manera espontánea. Y este es el modelo que sugiere que un estatus epiléptico puede inducir el reclutamiento que lleve a sensibilización central y que la corteza cerebral genere epileptogénesis y que se haga aprendizaje epiléptico. Por eso el estatus epiléptico hoy se considera un elemento de alto riesgo para producir epilepsia o crisis recurrente. Todavía se discute si a una persona que inicia con un estatus epiléptico se le debe hacer o no hacer el diagnóstico ya enseguida, inmediatamente de epilepsia, porque se sabe que si la persona tiene un estatus epiléptico tiene una alta probabilidad de tener crisis recurrente, pero eso todavía no se ha definido como riesgo de recurrencia, no está incluido todavía en los criterios. Y lo que ocurre es, lo que habíamos dicho, una pérdida de la habituación por disminución de la actividad GABAérgica y un aumento de la excitabilidad por aumento de la actividad glutamatérgica en receptores AMPA o en receptores NMDA. Eso también se puede conseguir utilizando elementos químicos o neuroquímicos. Es lo que se llama kindling químico. Dosis bajas, repetitivas de aminoácidos excitatorios como el glutamato, o también utilización de opiáceos en dosis también bajas, pero de manera repetitiva, o agonistas colinérgicos como el carbacol, el acetil beta metilcolina, la muscarina, la pilocarpina, la fisostimina. Eso se hace instilándolo directamente sobre la corteza cerebral o algunos nucleótidos o antagonistas del GABA, como se hace en los modelos in vitro, como el pentilene-tetrazol, la picrotoxina, la bicuculina y la beta-carbolina. Cualquiera de estas sustancias puede inducir kindling químico, o es decir, aprendizajes epilépticos, especialmente en ratas y ratones, y aquí aparece el intervalo en horas que se necesita de instilación para generar el aprendizaje epiléptico. También se puede utilizar antagonistas GABAérgicos intraperitoneales, las neurotoxinas como el dieldrin, el endosulfán, el lindano, que son elementos que se encuentran en algunos pesticidas, ¿no? Son organofosforados, que tienen gran efecto colinérgico y entonces eso puede producir también fenómeno del kindling o de aprendizaje epiléptico, y algunos anestésicos locales como la cocaína y la lidocaína, instilados directamente en la corteza cerebral de los ratones. Y aquí está a la derecha el número de instilaciones que se necesitan para desencadenar las crisis epilépticas recurrentes y cuántas horas requieren estas instilaciones. Y este es el resumen de estos modelos animales a través del kindling para producir crisis y estatus epilépticos, bien sea de manera aguda en un cerebro normal o ya producirlo de manera crónica, generando este aprendizaje de manera persistente. Es lo que se llaman modelos crónicos o modelos de epilepsia. Entonces acá estarían las crisis epilépticas agudas y acá llegaríamos a las crisis epilépticas recurrentes o modelos de epilepsia. Y las crisis crónicas se supone que lo que ocurre es una reorganización de las neuronas y reorganización de los circuitos y sus conexiones a través de modificaciones de las células de la glía. Y esto es lo que se ha mostrado con estos modelos de epileptogénesis, sobre todo en lo que ocurre
en el hipocampo, llevando a unos cambios de gliosis estructurales que trata de explicar una alteración que ocurre en algunas de las epilepsias fármaco-resistentes que se denomina esclerosis mesial del hipocampo. Entonces, este modelo postula que la esclerosis mesial probablemente tiene que ver con aprendizaje epileptogénico que lleva a modificaciones estructurales con gliosis del hipocampo y sería un modelo experimental de la esclerosis mesial del hipocampo. Listo, ya entonces ya salimos de lo básico. Ojalá haya personas dentro del grupo que se motiven por meterse en este cuento de la investigación básica de la epileptogénesis, el grupo de neurociencias y el grupo de neuropsicología. En la universidad hay posibilidades de desarrollar este tipo de estudios experimentales y esa es la idea de que pasemos a dar explicaciones. Bueno, entonces, pero lo que hacemos más frecuentemente es la clínica. Y para la clínica, entonces nos vamos a mirar cuál es la clasificación actualizada de las crisis epilépticas, clasificación que se aprobó en 2017 y que volvió a tener una nueva confirmación en el 2022. Entonces, la clasificación de las crisis epilépticas ya se hace en 3 categorías: crisis focal o de inicio focal, crisis de inicio generalizado y crisis de inicio no conocido. Las crisis focales se dividen en 2, con conservación de la conciencia y con alteración de la conciencia. Entonces, estas crisis focales antes se llamaban crisis parciales. Ya no se llaman más crisis parciales, se llaman crisis de inicio focal. Con conservación de la conciencia, es decir, la persona se da cuenta de lo que le está pasando, o con pérdida de la conciencia. Antes estas crisis se llamaban parciales complejas, las que tenían pérdida de la conciencia, y las que conservaban la conciencia se llamaban crisis parciales simples. Entonces ya esos términos no van más. Es crisis de inicio focal con conservación de la conciencia o con pérdida de la conciencia. ¿Y qué síntomas hay en las crisis focales? Entonces puede haber síntomas focales que inician con movimientos o llamadas crisis motoras. ¿Qué tipo de movimientos? Automatismos o movimientos estereotipados. Es decir, son movimientos que simulan un movimiento que uno hace normalmente, pero que en ese momento no tiene ningún contexto. Por ejemplo, un movimiento que uno hace normalmente, rascarse la nariz, o meterse las manos en los bolsillos, o hacer movimientos de rascado repetitivo en alguna parte del cuerpo, o levantar las manos y subirlas. Es decir, son movimientos automáticos repetitivos. Pueden haber pérdida del tono, entonces se llaman crisis atónicas, o saltos repetidos, entonces se llaman crisis clónicas, o hay espasmos, es decir, hay un movimiento de sacudida brusca, uno solo, entonces se llaman crisis de espasmo, o crisis hiperkinéticas, o sea, hacer movimientos absolutamente descoordinados, muy complejos, por ejemplo, hacer movimientos de pedaleo o de mover las manos en molinete, o sea, como si estuviera nadando, o de salir corriendo, o de reírse, es decir, movimientos relacionados con la risa, o cualquier otro tipo de movimiento de hiperactividad, como salir caminando y sin poder detenerse. El otro tipo de crisis motoras son los crisis de saltos bruscos repetidos de una extremidad de corta duración, que se llaman mioclonías, o las crisis de
cambio postural o de torsión de una extremidad con rigidez, que se llama crisis tónica. Otros le llaman crisis distónica. La crisis tónica pues hace referencia al movimiento de rigidez recto y la crisis distónica con torsión. Entonces todos son crisis de inicio motor, que puede tener conservación de la conciencia o puede tener pérdida de la conciencia. Y hay crisis de inicio focal no motoras. Una de ellas son las autonómicas. Entonces, las autonómicas pueden tener parecido con las auras de las crisis migrañosas. La diferencia es que las crisis autonómicas, en este caso, no tienen dolor de cabeza. O también pueden tener parecido con las crisis de disautonomía que ocurren en las crisis de pánico, donde hay taquicardia, sudoración, visión borrosa, vértigo y sensación de que hay algo malo va a ocurrir. Esa es la crisis de pánico. Entonces hay crisis focales, no motoras, epilépticas, que pueden tener síntomas parecidos. La única forma de hacer el diagnóstico diferencial es hacer un electroencefalograma durante la crisis. Hay crisis en donde hay parada o bloqueo de la conducta. Es decir, la persona se queda quieta sin hacer nada. Entonces se llaman crisis akinéticas. Alteraciones cognitivas. La crisis epiléptica de alteración cognitiva más frecuente y más conocida son las llamadas crisis disnésicas. La más conocida es la crisis de déjà vu. Se escribe déjà vu, pero se pronuncia déjà vu, eso es francés. El déjà vu significa lo ya visto, es decir, la persona tiene la sensación de que el evento que está viendo, que está observando, ya ha ocurrido antes. Y la otra forma de crisis disnésica bastante frecuente es el ya me vi. Se escribe jamás bu, pero no se pronuncia así, se pronuncia ya me vi. Y hay que aprender a pronunciarlo porque se oye muy maluco en una conferencia, una cosa diciendo jamás bu, no, es ya me vi. El ya me vi es el cambio súbito del decorado. Es decir, la persona tiene la sensación de que de repente, estando en un sitio familiar, por ejemplo en la casa, de repente aparece como si estuviera en un sitio totalmente diferente, totalmente inusual, como si lo hubieran puesto en un sitio que no corresponde. Entonces, eso significa crisis de lo nunca visto. Es decir, es como si eso que estuviese viendo jamás lo hubiera visto. Y hay otro tipo de crisis parecida, pero que ya tiene que ver es con la sensación de familiaridad con un evento. Ya no es ver, sino sentir emocionalmente el evento, que es lo que se llama el déjà vu. Es decir, que es la sensación de que eso que está ocurriendo ya la persona lo había vivido, lo había tenido antes, con todos los elementos emocionales y todos los elementos de familiaridad que tiene un evento. Entonces, esos son los tres tipos de crisis disnésicas, del déjà vu, el ya me vi, y el déjà vu. Hay otra crisis más rara, que es el de ya entendí, que es como si la persona tuviese la capacidad de predecir lo que va a ocurrir. Entonces, y a veces eso se confunde y la persona realmente piensa que tiene esa capacidad de predecir, y a veces estas personas son manipuladas o utilizadas para generar creencias falsas sobre adivinación y cosas de eso. Es algo, este tipo de crisis de ya entendí está descrito en algunos de los libros de Dostoyevsky. Muchos de los personajes de Dostoyevsky tenían algún tipo de crisis epiléptica de este tipo focal, porque Dostoyevsky sufría de crisis epilépticas focales de origen temporal,
Y entonces él mete esas crisis a sus personajes. Y algunas de esas crisis son de déjà vu, o de ya entendí, o de ya me vi. Crimen y castigo, por ejemplo, es algo que el personaje tiene ese tipo de crisis de ya entendí, y por esa razón también se le complica la vida en relación con el crimen que cometió. Hay crisis emocionales, que son alteraciones de irritabilidad y de agresividad indiscriminada de manera paroxística, y las crisis sensoriales, que pueden ser ilusiones o pueden ser verdaderas alucinaciones. La mayoría son de tipo visual, pero también hay una crisis de epilepsia auditiva que puede tener características de alucinaciones auditivas similares a la esquizofrenia, y a veces el diagnóstico diferencial no es fácil. Ahí simplemente sirve es la duración de la crisis. La esquizofrenia, pues las alucinaciones son persistentes, son prolongadas, duran días, semanas, meses. En el caso de las crisis, las alucinaciones auditivas epilépticas duran segundos o minutos, y la persona tiene introspección, sabe que eso que estás sintiendo realmente no son voces de que vengan de afuera, sino que es algo que le está ocurriendo que no es real. Mientras que el esquizofrénico tiene dificultades para desenganchar las voces de, de la realidad, y piensa que eso que le están diciendo las voces es algo real, y usualmente lo involucra en un delirio, es decir, en un trastorno de la realidad. Bueno, y a veces hay que recurrir al electroencefalograma para hacer el diagnóstico diferencial. Las otras son crisis focales no bilaterales de tipo tónico-clónica, de un pedazo del cuerpo, o sea, de una mano, de una pierna. Entre ellas había unas crisis que antes se llamaban con progresión, o con marcha, que eran las crisis jacksonianas. Ya no se habla más de crisis jacksonianas, sino de crisis focales, de inicio focal, tónico-clónica, unilateral, que puede migrar o seguir a reclutamiento bilateral. Entonces, esas son las crisis de inicio focal. Las generalizadas son crisis que empiezan de una buena vez con alteración del conocimiento y ocurren en todo el cuerpo. Entonces, las más conocidas son las crisis motoras. Antes se llamaban crisis convulsivas, ya no se llaman más crisis convulsivas, sino crisis generalizadas o crisis de inicio generalizado motor. Las más conocidas son las tónico-clónicas, que son movimientos de tensión de todo el cuerpo, y después de la tensión siguen movimientos de saltos de todo el cuerpo. Pero las crisis pueden ser clónicas, o sea, solamente saltos, o pueden ser crisis tónicas, es decir, solamente tensión, o pueden ser crisis mioclónicas, que son brincos de una parte del cuerpo, usualmente el tronco y los miembros superiores y la cabeza. Las crisis mioclónicas seguidas de crisis tónico-clónicas generalizadas, o las crisis mioclónicas seguidas de pérdida del tono de todo el cuerpo, con caída, sin posibilidad de defenderse. Lo mismo que las crisis atónicas. Estos dos tipos de crisis generalizadas son extremadamente peligrosas, porque producen usualmente daño físico en el paciente. Daño en la cara, en la cabeza, en los miembros superiores con fracturas, porque la persona cae como si fuera una gota de agua o un muñeco de trapo. Y antes se les denominaba así, ataque en gota o drop attack. Pero entonces eso, como produce una expresión que puede ser interpretada de manera muy diferente, entonces por eso ahora se le llaman crisis atónicas. Es decir, lo que ocurre realmente es pérdida del tono con una caída súbita, sin posibilidad de detener la caída.
y son muy peligrosas porque si ocurren en un balcón o si ocurren en una escalera o en un vacío, son potencialmente mortales. Y la epilepsia con espasmos infantiles, que es un tipo de epilepsia característica de los niños, que antes se le denominaban crisis del síndrome de hueso, y se le llama epilepsia, crisis generalizadas con espasmos epilépticos. Las crisis no motoras generalizadas son las ausencias, que son las ausencias típicas, que simplemente consiste en que la persona durante unos segundos se desconecta, pierde el conocimiento sin caer. Simplemente la persona se queda con la mirada fija y ya. Eso puede durar unos segundos y repetirse muchas veces en una hora. Pueden ser crisis atípicas de ausencia en donde hay movimientos de los ojos o de la mandíbula, o crisis de ausencias con mioclonías, o crisis atípicas con mioclonías de los ojos. Es decir, los ojos empiezan a moverse o hacia arriba o a moverse en círculo, que es lo que se llama opsoclonus. Entonces, la persona tiene crisis de ausencia y los ojos empiezan a dar vueltas, así como, ¿sí? como las caricaturas cuando muestran que alguien está loco. Entonces, así, más o menos empieza a girarle los ojos a la persona. Entonces, estas son crisis de ausencias de inicio generalizada. Y a veces es difícil, en muchos casos, de definir si una crisis es generalizada o si es focal. Porque a veces ocurren crisis donde comienza focal, pero a veces hay crisis generalizadas o hay, sí, las crisis cambian en esos pacientes de forma de aparición. Entonces, en ese caso, las crisis se denominan crisis de inicio no conocido. O nadie ve cómo empezó la crisis porque le ha dormido o porque le da a la persona cuando está sola. Y entonces nadie puede saber si fue una crisis generalizada o si fue una crisis de inicio focal. Y son también crisis de inicio no conocido de tipo motor y crisis de inicio desconocido de tipo no motor. Y hay crisis que no se pueden clasificar. Y el otro elemento importante es definir el tipo de epilepsia. Para definir el tipo de epilepsia, cuando ustedes estén ya en quinto semestre y en octavo, van a decirles que hay que tener en cuenta, además de el tipo de crisis, las comorbilidades que acompañan a las crisis y sobre todo la causa de las crisis para definir el tipo de epilepsia, si es una epilepsia focal, si es una epilepsia generalizada, si es una epilepsia combinada o si es una epilepsia de tipo desconocido. Entonces la etiología puede ser estructural, lesiones en el cerebro, por la causa más frecuente en el adulto son las lesiones de secuelas de trauma de cráneo. La causa de secuelas de trauma de cráneo en este momento más frecuente en nuestro medio es la práctica de un deporte de alto riesgo que se llama motociclismo citadino. Entonces eso puede llevar a traumas de cráneo moderado y severo que puede llevar como secuela crisis epiléptica y posteriormente epilepsia postraumática. Hay etiología, bueno, además del trauma, pues ahí están las secuelas de tumores, los daños vasculares que pueden producir lesiones cerebrales que después pueden generar epilepsia. Hay etiologías genéticas que pueden producir alteraciones en los canales de sodio o del calcio o del potasio, lo que se llaman las canalopatías, o alteraciones mitocondriales, que se llaman mitocondriopatías, y hay otras alteraciones de otros genes que modulan otro tipo de alteraciones metabólicas en el cerebro. Hay epilepsias de origen infeccioso, secuelas de meningitis, secuelas de encefalitis. En este momento, la encefalitis que más frecuentemente genera epilepsia
es la encefalitis por herpes simple, porque daña el lóbulo temporal, y el lóbulo temporal es muy epileptogénico. Alteraciones metabólicas, problemas de la glicemia, problemas de uremia o el metabolismo hepático. Todas estas cosas pueden producir epilepsia. Epilepsia de origen inmune, puede ser inmune general, como el caso del lupus eritematoso sistémico, o otras enfermedades autoinmunes, y en la actualidad se le está dando gran importancia a las epilepsias autoinmunes cerebrales por alteraciones inmunológicas que afectan directamente los receptores, especialmente del glutamato. Entonces hay una epilepsia autoinmune muy frecuente en mujeres, ya que se llama la encefalopatía límbica, que se caracteriza por alteraciones de la conducta seguidas de crisis epilépticas, de aparición aguda, severa y farmacoresistente. Es decir, son crisis epilépticas que responden muy poco. Antes se pensaba que era más frecuente en mujeres, ahora se sabe que también ocurre en hombres. En mujeres tiene que ver con cáncer de ovario, en los hombres tiene que ver con cáncer de testículo. Entonces hay que, en todo individuo joven, joven quiere decir menor de 30 años, que le aparezca una epilepsia nueva, sin, sin que haya ocurrido ningún evento así importante y que se acompañe de problemas del comportamiento y que sea de difícil tratamiento desde el principio, especialmente si empieza con un estatus epiléptico, hay que descartarle una encefalopatía autoinmune, hay que mandarle lo que se llama hoy en día el panel de anticuerpos antineuronales. Y hay epilepsias de origen desconocido. La mayoría de las epilepsias, como dije al principio, consultan al nivel primario de atención tanto en adultos como en niños, que es lo que aparece en la base de la pirámide. Usualmente son epilepsias de control rutinario con medicamentos que no requieren una intervención especial. Hay algunas epilepsias que son un poco más complejas, entonces tienen que recurrir al nivel secundario de especialidades generales y ya a los neurólogos y epileptólogos nos llegan las epilepsias más complejas, aquellas que tienen algún tipo de dificultad en su tratamiento. Por eso el médico general tiene que aprender a manejar las epilepsias. La prevalencia de las epilepsias es mayor en los países del tercer mundo, en los países no desarrollados, que en los países desarrollados. Y esa proporción es 10 veces más, mientras que la prevalencia de epilepsia en los países desarrollados es de 1 a 3 por mil. En los países en vía de desarrollo o países del tercer mundo es de 15 a 25 por mil. En Colombia la prevalencia es de 10 a 15 por mil. La causa principal de epilepsia en Colombia en adultos es la neurocisticercosis, que es el quiste calcificado o no de la tenia del cerdo. Y eso se produce por tomar agua contaminada. Es decir, eso significa que en esos países, como Colombia, los políticos tienen un mal hábito que es la corrupción. Tienen la gran capacidad de ver cómo hacen para robarse el dinero que debía invertirse en hacer acueductos y alcantarillado. Entonces, donde no hay acueducto y no hay alcantarillado, las excretas van a la manga, van a contaminar las fuentes de agua, de eso va a beber el hombre y la mujer, y cuando uno toma agua contaminada con materias fecales, entonces tiene gran probabilidad de contaminarse con cisticerco.
y el cisticerco puede irse al cerebro, producir neurocisticercosis, y esa es la causa principal de epilepsia en Colombia, México, Brasil, Ecuador, Perú, y entonces somos expertos en neurocisticercosis por eso. Entonces tenemos la mayor experiencia en el mundo en cisticercosis. Los países de África no tienen tanta porque allá el cerdo no se cría, porque la mayoría de estos países son musulmanes y entonces la religión les prohíbe comer o criar cerdos. Entonces, no, esa es una ventaja que los países africanos, a pesar de tener pobreza como nosotros e igual de corrupción, ellos no tienen cisticercosis, pero es porque religiosamente no pueden ni comer cerdo ni tener cerdo. Y entonces luego, no, al no comer cerdo, no tienen tenia. Entonces, en la materia fecal de los africanos que contaminan las aguas, no hay huevos de tenia, que es el que produce la cisticercosis. Entonces, comer cerdo produce tenia, manejar las materias fecales de manera inadecuada libera los huevos de la tenia a las fuentes de agua, y comer agua contaminada con huevos de tenia produce cisticercosis. Sigue el trauma de cráneo. Ya dije que la causa más frecuente en este momento en Colombia es la práctica de ese deporte llamado deporte irresponsable, llamado motociclismo citadino, que produce trauma de cráneo moderado y severo que puede dejar como secuela epilepsia. Siguen las secuelas de infecciones del sistema nervioso. También ya hablé de la encefalitis por herpes, pero cualquier meningitis puede producir como secuela epilepsia. Las secuelas de ataque cerebrovascular, la esclerosis mesial del hipocampo, que es la causa más frecuente en otros países. En los países desarrollados, la causa más frecuente de epilepsia, sobre todo la focal, es la esclerosis mesial del hipocampo. Las malformaciones corticales y los tumores. Los tumores son especialmente importantes en personas mayores de 40 años, y la encefalopatía autoinmune es producida por tumores, especialmente de las vías urogenitales, cáncer de testículo, cáncer de riñón y cáncer de ovario. Puede producir liberación de anticuerpos que atacan los receptores del glutamato, especialmente los receptores NMDA y los receptores GAT. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una historia clínica detallada. La consulta de epilepsia es con acompañante, buen acompañante, que sea buen relator, que nos diga qué es lo que le ocurre al paciente con detalles, y el paciente que nos debe decir qué es lo que él siente. Es decir, crear una historia con signos y síntomas. El electroencefalograma digital interictal de rutina, que debe durar mínimo 1 hora, preferiblemente 6 horas, y si es posible con telemetría y monitoreo de electroencefalografía. Las neuroimágenes indicadas es la resonancia magnética del cerebro. En algunos casos, especialmente para cirugía, se requiere una tomografía de emisión de positrones o una tomografía de emisión de fotón único. Y todo paciente con epilepsia debe recibir una evaluación neuropsicológica para ver si la epilepsia está produciendo alguna alteración cognitiva, porque eso va a determinar pronóstico. Y también va a servir para hacer el diagnóstico de epilepsia. Por ejemplo, este es un paciente con crisis epiléptica tónico-clónicas que además tenía dificultades del aprendizaje. Es el caso de un adolescente, crisis epilépticas tónico-clónicas durante el sueño. Se ven todas esas espigas que aparecen de manera generalizada. Y este es un paciente con crisis de ausencias con el electroencefalograma típico de punta onda de 3 ciclos por segundo. Entonces aquí aparece un segundo y en ese segundo ocurren 3 ondas lentas y 3 espigas. ¿Qué se hace con la epilepsia? Con las crisis epilépticas, pues
con la epilepsia. Pacientes, si se le hace el diagnóstico de epilepsia, hay que empezar tratamiento. En algunos casos, se puede tomar la decisión de observar y contemporizar, es decir, no dar medicamento, sino tomar medidas generales. ¿Cuándo ocurre eso? En algunas epilepsias que uno sabe que por su característica, en la mayoría de los casos, tiene un curso benigno. Por ejemplo, ¿cuáles? Las epilepsias asociadas a la fiebre, que antes se llamaban convulsiones febriles. Hoy se llama epilepsia asociada a la fiebre. Entonces hay un grupo grande que son benignas, aparece a una edad y se quitan a otra edad y no dan crisis en ninguna otra circunstancia diferente a cuando el niño tiene fiebre. Entonces son epilepsias infantiles. Aparecen a los 6 meses y se quitan por ahí a los 4 o 5 años. Entonces, si no aparecen crisis de larga duración, si no ocurren crisis sin fiebre, entonces uno asume que es una crisis, es una epilepsia febril, una epilepsia febril o una epilepsia asociada a la fiebre de tipo benigno. Ahora, si aparecen crisis focales, crisis sin fiebre, entonces ya eso es otro cuento, entonces ahí hay que empezar tratamiento. Hay otras crisis también usualmente en niños, que es las crisis focales motoras centrotemporales. También puede contemporizarse porque ocurren solamente en la noche y usualmente desaparecen en la adolescencia. Pero a veces siguen o a veces ocurren en el día y en ese caso pues hay que empezar tratamiento que usualmente es farmacológico. Hay tratamiento de cirugía de epilepsia para la epilepsia farmacoresistente y estimulación eléctrica del nervio vago para aquella epilepsia que es suprarresistente, o sea, que no responde a lo farmacológico y que no responde a la cirugía. Y últimamente también se está haciendo estimulación profunda de la corteza cerebral. Entonces, estos son los fármacos antiepilépticos tradicionales. El primero fue el fenobarbital, después la primidona, después apareció la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico o el valproato de sodio, la etosuximida, que no se consigue ya en Colombia, y las benzodiazepinas. Y estos son los nuevos fármacos: la motrillina, gabapentina, vigabatrina, tiagabina, carbazepina, topiramato, levetiracetam y la lacosamida. Cuando no hay respuesta a estos fármacos, entonces hablamos de epilepsia farmacoresistente y entonces en ese caso la alternativa es la cirugía. La cirugía de epilepsia es curativa. En la epilepsia farmacoresistente con lesión en la resonancia magnética, especialmente en las lesiones características de la esclerosis mesial del hipocampo o cuando hay lesiones estructurales como tumores o malformaciones corticales que son accesibles. Entonces, en ese caso, usualmente la cirugía es curativa, pero puede ocurrir en que no hay lesiones y son síndromes epilépticos complejos que se llaman síndromes epilépticos encefalopáticos, que se acompañan usualmente de trastornos cognitivos, especialmente de retraso mental. Entonces, en ese caso, la cirugía es paliativa. Y en muchos de estos casos, entonces, hay que recurrir a la estimulación, bien sea del nervio vago o estimulación profunda de la corteza cerebral. Listo, y eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Ya dejar de compartir. Entonces ustedes me dirán si hay alguna pregunta, alguna inquietud en relación con lo que hemos visto. Si hay alguna Doctor, duda. Sí, dime. yo tengo una pregunta. Profe, yo escuché pues al comienzo y usted lo repitió, el tema de la simulación con estas personas que intentan evadir la ley, básicamente. Pero me quedó la duda, entonces, cuando tiene que ver con una emoción muy fuerte que no se logra tramitar o la persona pues obviamente se hiperventila y bueno, eso lleva a otras cosas, sería de origen histérico.
y entender... No. En ese caso, Exacto, estamos hablando de crisis funcional psicógena, que exacto. puede ser, entonces ya el psiquiatra, ya eso es un trastorno psiquiátrico, le toca establecer la diferencia de si se trata de un trastorno de personalidad histérico o si se trata de una crisis conversiva por problemas emocionales mal manejados. Pero la Ok. persona tiene un Y trastorno, en entonces, ese caso es trastorno psiquiátrico. comprendo. Y cuando es completamente teatral, como le decía usted, ¿se hablaría de histrionismo en este caso? ¿O ese No, concepto no es no, el no, que se no, aplica a no, él? no, no. Cuando es una simulación, ya es una Sí. cosa intencional Y el de, histrionismo no es intencional. no, no, el paciente, la persona Ah, histérica es su forma de interactuar perdón, mi emocionalmente. pregunta era si histeria e histrionismo son sinónimos, No, no, básicamente, no, pues como... son cosas diferentes cuando se habla. Por eso la tendencia en este momento es quitar ese término. El DSM-5 recomienda no usarlo, sino simplemente Comprendo. hablar simplemente de crisis funcionales asociadas a la personalidad o crisis funcionales de tipo emocional. Entonces, las asociadas a la personalidad tiene que ver con la manera de ser de la persona. La persona es así, es una manera, llamémosla, de emocionarse. Es decir, Comprendo. cada vez que se emociona, su sistema nervioso autónomo genera esa tendencia como a desmayarse. Entonces, los casos que vemos, no sé, en los conciertos. Ya hace rato que no voy a conciertos, ¿no? Pero me imagino que eso sigue ocurriendo, que aparece, no sé, Bad Bunny y dice, oh, ay, la persona, hay 20 privados, 20 desmayados ahí entre el público. Y bueno, y se desmayan hombres y mujeres. Antes, pues por eso el término histeria se quitó, porque eso llevaba a pensar que eso solamente ocurría en mujeres. Hoy sabemos que es igual. Hay personas eh, que tienen esa tendencia emocional a desmayarse, tanto en los hombres como en las mujeres. Simplemente cada vez que se emocionan les pasa eso. Y lo otro es el conversivo, que lo que tiene es un problema de dificultad para tramitar emociones. Es decir, Listo, entonces, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, otra dime. pregunta que le iba a hacer de pronto con eso que en este momento no es muy claro y que igual se está estudiando con las disautonomías, de todas las que usted nombró, síncope, hipotimia, isquemia cerebral Ujú. transitoria, de pronto, ¿cuál podría ser la que más se relaciona con temas de disautonomía como tal y no, por ejemplo, con No, diarrea o con vómitos, sino con a otros, pues, el síncope. hidroelectrolíticos? El El síncope, síncope. el síncope es una disautonomía. Simplemente que en el síncope usualmente hay una alteración seria cardíaca o vascular. En la disautonomía podríamos decir que es una condición. Es decir, la persona tiene esa característica de que su sistema nervioso autónomo es lábil. Y entonces cambios de posiciones, ejercicio, qué sé yo, hacen que se altere el conocimiento o que pierda el conocimiento. Entonces lo que se llama el síncope paroxístico benigno, que es la característica específica de la disautonomía. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, muchachos, entonces gracias por la asistencia y la atención. Entonces, es como revisar en las